Mira la palabra meta, en el deporte la palabra meta. Y de esta manera obtener el premio del supremo llamamiento. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hemos visto ya en más de una ocasión en estos mismos estudios de que todo ser humano tiene la misma oportunidad que nosotros tenemos. Saludos y bendiciones, queridos hermanos. Qué bueno que estamos una vez más reunidos en esta serie de estudios bíblicos entrenados para vencer. Damos gracias a Dios porque Él nos brinda esta oportunidad de continuar conectados por esta vía. En el capítulo anterior nosotros vimos el llamado de Dios, que es específico y personal. Es como cuando en el ejército, en la policía o en los bomberos reclutan candidatos. Y estas personas reclutadas pues son entrenados. El entrenamiento sirve para saber si ellos dan para eso. Y si dan para eso, entonces capacitarlos para que sean eficientes en el trabajo que van a desempeñar. En el día de hoy vamos a hablar acerca de no temas porque yo estoy contigo. Es decir, aquel que me llama, aquel que me va a entrenar, que me va a capacitar y que me va a enviar a la misión para que yo no fracase, Él promete estar conmigo desde el principio hasta el final. El pasaje bíblico que sostiene el capítulo de hoy está en Isaías, capítulo 41, versículos 8 al 13. Isaías 41, 8 al 13. Y así dice la palabra del Señor. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí. Vayan notando, hermanos, porque la Biblia ella misma va hablando, ella es la que habla. Descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Noten la palabra que te esfuerzo, es decir, el que te da fuerzas. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra, porque yo Jehová soy tu Dios. ¿Quién te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo? ¡Wow! Esa palabra de ayudador o de ayuda es una palabra hebrea lindísima que se escribe eser con Z. Eser. Y es alguien que nos ayuda, que es un ayudante, pero no que tiene una categoría inferior a uno, sino que Él nos ayuda porque Él es superior a nosotros. Inmediatamente aquí se puede notar que todo se inicia con el llamado de Dios. Recuerden el capítulo anterior, un llamado específico y personal. Entonces se inicia con el llamado de Dios y de la evaluación de lo que uno era cuando Dios se acercó para salvarnos del pecado, de la frustración y de la derrota. Él está hablando en tiempo de Isaías, siglo 8 antes de Cristo, ya en el tiempo de profetas y reyes, mucho, pero mucho tiempo después de Abraham. Y le dice, tú eres mi siervo Israel, yo te conozco más de lo que tú te imaginas. Pues Abraham fui yo quien lo llamó de los confines de la tierra, desde Ur de los Caldeos, es decir, Kuwait. Entonces el Señor está recordando que Él es el que llama
y que cuando Él llama, Él ve el potencial que hay en nosotros. Él ve el potencial que hay en ti. Y Él te está entrenando, Él te está capacitando para desarrollar ese potencial que hay en ti. Brevemente, nosotros vimos que dentro de por ejemplo, el llamado a la salvación, que es un llamado general, y el llamado a cierta labor, a ciertas labores dentro del reino de Dios es muy específico. Unos dan para una cosa, otros dan para otra cosa. Entonces, para lo que tú das, tú eres capacitado, tú eres entrenado para que cuando te pongan, pues tú no fracases. Entonces, el Señor tiende a llamar a la persona por su nombre. Es decir, Él tiende a poner el querer como el hacer por su buena voluntad dentro de uno. Cada uno de nosotros ha sido dotado de parte de Dios y entrenado para no fracasar. Cuando Isaías está escribiendo esta porción de Isaías 41, han pasado ya muchos años, pero muchos años desde el día que Dios llamó a Abraham, cuando se llamaba Abraham. Se vive ahora en el tiempo de los reyes y el tiempo de los patriarcas y de los jueces, hace rato que ya pasó. Entonces ya se supone que estamos hablando de un pueblo mucho más maduro por las experiencias y por el tiempo transcurrido. Un pueblo que tiene historia. Abraham comenzó a forjar su historia cuando Dios lo llamó estando en Ur de los Caldeos y entonces él mediante la fe le respondió a Dios y ahí comenzó todo. Por eso que ustedes ven que su vida en Ur, en el capítulo 11 de Génesis y el 12 también, solamente comienza mencionando a Taré su papá, que cuando tenía 70 años comenzó a engendrar a Abraham, a Nacor y a Harán. Y luego, bueno, que se casaron los hijos y se habla que en ese momento Harán tuvo un hijo llamado Lot y luego salen para Canaán y se quedan en Harán, hasta ahí llegaron. Pero no hay mayores detalles de la vida de Abraham. Ahora todo se va formando a partir del capítulo 12 de Génesis. Entonces este pueblo de Israel ahora puede testificar por sí solo que Dios nunca lo ha desamparado, porque tienen historia. Pero es Dios quien le hace saber eso. Israel ya tiene historia que contar sobre la base de largas experiencias, algunas amargas y otras dulces, que han ido formando a un pueblo que podrá decir cualquier cosa buena o mala que se le antoje de Egipto, pero nunca podrán decir que Dios lo desamparó. Claro, yo digo esto porque hubo un momento que ellos anhelaban volver a Egipto para comer pescado, cebolla, puerro, melones, y se le estaba olvidando un Dios que estaba caminando con ellos, que los estaba entrenando en un entrenamiento real y no ficticio, y que le estaba supliendo lo que ellos necesitaban en la medida que la necesidad aparecía. Dios estuvo tanto con ese pueblo que aún dando vueltas en el desierto, ya como un castigo, que lo vimos anteriormente, Cades Barnea en el capítulo 14 del libro de Números, cómo este pueblo que está a la frontera de la bendición fracasa, Dios lo castiga para reivindicar la fe de este pueblo, y estando bajo un castigo, estando en tiempo de dura disciplina, Dios estuvo con ellos. Y en un acto de amor, de misericordia, no solo por los inocentes de 20 años hacia abajo, sino por todos, nunca le faltó comida. Hagan memoria y conecten una cosa con otra. Ellos están bajo el castigo de Dios, dando vuelta en el desierto, queriendo entrar a la tierra prometida. No pueden porque están bajo el castigo de Dios, pero el Señor nunca le cortó el suministro de comida. Le mandó el maná, siempre le dio agua, su ropa no se le dañó, los pies no se le hincharon, los zapatos no se deterioraron, no sufrieron el calor del día, no sufrieron el frío de la noche, porque Dios estaba allí con ellos para darle protección, Es decir, Dios no iba a hacer leña del árbol caído. Por ejemplo, Esdras, que es un gran sacerdote del retorno, en uno de sus más grandes discursos relatado en Nehemías capítulo 9, hace mención de que siendo Israel merecedor del abandono y del rechazo de Dios por sus abominaciones, por sus pecados, él dice
en Nehemías 9, 19 al 21, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarle el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Es Esdras que está hablando, pero esto está en Nehemías capítulo 9, versículo 19 al 21. Mire, uno se puede quedar ahí en esos versículos y hablar solamente de eso, para ver lo que se llama un real entrenamiento de Dios, un pueblo que acaba de fracasar, para reivindicarlo, y aunque literalmente más de 603,000 personas con más de 20 años en adelante no iban a entrar a la tierra prometida, no significa que ellos se perdieran, porque Dios le estaba dando un chance para que se arrepintieran. Pueden perder una bendición terrenal, pero pueden ganar lo más grande, que es la bendición espiritual. La imagen de más victoria en toda la Biblia es saber que Dios está con uno, y si así lo reconocemos, entonces podemos comer al enemigo como se come un pedazo de pan con mantequilla. Antes de Isaías escribir, lo hizo David. Y estando en uno de sus más grandes apuros, pues sus enemigos se habían multiplicado en calidad y en cantidad, mire lo que él dice en el Salmo número 3, especialmente los versículos 3 y el 6. Ojalá que ustedes quieran leer el Salmo completo, el 3, pero yo le voy a leer el versículo 3 y el 6. Jehová, tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y quien levanta mi cabeza. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Ya cuando uno ha sido entrenado, capacitado por el Señor, probado, con esos anticipos de bendición, que algunos son mencionados en el libro de Números, para demostrar que no hay razón por la cual enfriarse, descarriarse, abandonar este camino, porque ya hemos gustado el don celestial, los poderes divinos, la llenura del Espíritu Santo, tantas cosas, que aunque caigamos en un momento difícil, el solo recordar lo que Dios ha hecho con nosotros es suficiente para uno seguir hacia adelante, porque es un entrenamiento. Miren, no es que 10 millares de gente no asusten a una sola persona. Incluso hubo un momento que Saúl mandó a buscar a David con 35,000 personas y David estaba prácticamente solo. O decir que muchos problemas no nos hacen temblar sería como esconder la cabeza en un hueco y dejar el resto del cuerpo fuera, como hace el avestruz. Pero identificar el problema no es un equivalente de derrota. No. El uno poder decir, tengo tal o cual situación, tal o cual enfermedad está afectando mi cuerpo, no quiere decir que eso es una confesión de derrota. Tú lo que estás es reconociendo una realidad para en base a esa realidad saber lo que tú vas a hacer. Ese reconocimiento es para saber cómo atacar, haciendo uso del poder de Dios que me cerca como escudo alrededor de mí. Por ejemplo, mire, esa lectura, muy parecida también, la que mencioné de Saúl cuando mandó los soldados 35,000 a buscar a David. En 2 de Samuel, capítulo 15, capítulo 16, el mismo capítulo 17, donde David huía de su hijo Absalón, que es donde están sustentados el Salmo 3 y el Salmo 4. Aparentemente él estaba huyendo como si fuera un cobarde, pero cuando uno analiza la palabra de Dios, cuando uno la analiza, cuando uno la lee y la medita, no fue un acto de cobardía de parte de David, sino que no enfrentó a su enemigo para que lo hiciera Dios mismo, con la estrategia que él quisiera utilizar. No fue David que mató a Goliat, no fue David. No fue David que venció a Absalón, fue Dios que usa los instrumentos adecuados. Y en un caso utilizó a David, en otro caso pudo utilizar a otra persona, pero finalmente la fuente de la victoria nuestra es Dios. Pero estamos hablando de aquel
que según Isaías 41 nos está prometiendo. ¿Prometiendo qué? ¿Qué nos está prometiendo Él a nosotros? No tema porque yo estoy contigo. No tema porque es que yo estoy contigo. Y si Dios dice que está contigo, analízalo perfectamente bien. La única persona en cualquier parte del universo que te promete meterse contigo en el fuego es Dios. El único que promete meterse en las aguas contigo es Dios. El único que promete meterse en el lodo de una cisterna contigo es Dios. Porque hay personas que quieren pero no pueden. Incluso familiares nuestros muy cercanos no pueden, solamente Dios. Yo no estoy diciendo que no hayan familiares que den hasta la vida por uno, pero dando la vida por uno se pierde uno y se pierden ellos. Pero aquí estamos hablando de alguien que se mete en el problema. Él sale ileso y te saca a ti también de allí. El no tema porque yo estoy contigo es una expresión de fortaleza. De que por grande que sea el problema o por gigante que se vea el diablo o la situación, si Dios está conmigo, no temeré. No temeré. Aunque esté rodeado por millones de enemigos, no temeré. Los problemas fueron magnificados por David llevándolos al extremo más grande posible, para luego decir que eso no es nada si Dios está con nosotros. Y esas son exactamente las mismas palabras que usa Isaías aquí en este capítulo 41, de que Dios está con nosotros para que no temamos a nada ni a nadie que no sea a Dios con ese temor reverente, con ese temor reverente. Yo quiero que ustedes entiendan, hermanos, yo también tengo que entenderlo. Porque estamos, ¿verdad?, en la misma. Somos del mismo equipo, del mismo team de Dios. Pero estos entrenamientos que Dios nos da es para llevarnos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Dios puede escogerte a ti o a mí como soldados que hemos dado la talla y llevarnos a batallas de mayor envergadura, porque Dios confía en que el entrenamiento que Él nos ha dado es un entrenamiento que nos capacitó para salir triunfante en cualquier escenario. Yo no me voy a cansar de repetir los escenarios de Romanos capítulo 8. Yo no creo que puedan haber otros, porque allí se va resumiendo ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni el presente, ni el futuro, ni el pasado, ni ángeles, ni potestades, ni hambre, ni desnudez, ni persecución, ni aflicción, ni la muerte, ni el diablo, ni nadie podrá separarnos de Dios, del amor de Dios, que es a través de Cristo Jesús. Porque en esas cosas donde otros se quitan la vida, donde otros se frustran y salen derrotados, tú y yo somos más que vencedores. Pero no por ti, por mí, sino por aquel que dijo, no temas, porque es que yo estoy contigo. Alabado sea el nombre del Señor. Y miren que los que me conocen saben que a mí no me gusta la adivinación espiritual. Yo no sé cuántas personas en este momento están conectados con nosotros. Y yo no me voy a poner al azar a decir, yo sé que aquí hay personas que me están escuchando que tienen tal o cual. No. Es decir, no importa cuál sea tu problema. Según Job 5, según Amós 5, según el Salmo 146, por mencionar 3 capítulos de la Biblia, Dios es un especialista en todas las áreas. Y ustedes saben que en todas las profesiones, habidas y por haber, las personas se especializan en una área de la ciencia. Pero Dios es un especialista en todas las áreas. Por lo tanto, usted que me está escuchando, usted que me está viendo, no importa cuál sea tu problema. Él dijo, no temas, porque es que yo estoy contigo. Y noten que a Dios nadie le tiene que avisar de una situación de sus hijos, porque Él la conoce a fondo, a menos que usted no haya leído el Salmo número 8. El Salmo número 8 pone a los seres humanos como los más pequeños en todo el universo. Y dice, ¿quién es el hombre o el hijo del hombre para que Dios tenga memoria de él y para que lo visites? Entonces aquí vemos la coherencia entre personas como Josué, como Caleb, como David,
quienes en diferentes momentos enfrentaron problemas del tamaño de gigantes y pudieron triunfar porque se sostuvieron como viendo al invisible. Si mal no recuerdo, es en 2 de Corintios, por el capítulo 4 por allí, que habla de esa visión de la fe. Cómo podemos ver nosotros, mediante los ojos de la fe, lo que otra gente no puede ver. Y si ellos lo vieron y triunfaron, nosotros podemos también. Se sostuvieron como viendo al invisible, un gigante enorme que no se puede medir, que se llama Dios. Uno puede decir una y mil veces que Dios, el Dios nuestro, es omnipotente. Oiga la palabra omnipotente, capaz de hacer todo lo razonablemente imaginable y lo no imaginable. Pero si no dejamos que en el contexto de la batalla Él entre en acción peleando por nosotros, será una declaración más y no un recurso que es capaz de hacer cualquier cosa por nosotros. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Usted puede tomar esa palabra para usted en este día. La puede compartir con su familia. La puede compartir en el lugar de trabajo, en el lugar de estudios. Puede levantar los ánimos de una persona como Dios te lo ha levantado a ti. Puede tú consolar a otro con el consuelo que Dios te ha dado a ti. No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Muchos pasajes bíblicos que no lo vamos a mencionar. Pero Él dijo, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Gracias le damos al Señor, que Él está con nosotros y está con nosotros como poderoso gigante. Vamos a dejarlo hasta aquí, queridos hermanos, dándole la gracia, la gloria y la honra siempre a Dios. Y yo personalmente a ustedes por el tiempo dispensado. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y espero verlos en la próxima ocasión. Hasta la próxima.